Bien, vamos a arrancar con la primera conferencia de esta jornada. El tema es Netflix, Inteligencia Artificial y Segmentación, a cargo de Daniel Yankelevich, director Aceleración Digital de Negocios en Practia Global. Lo recibimos con este cálido aplauso, por favor. Muchas gracias. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar acá y gracias por la invitación para hablar en este evento. Netflix, inteligencia artificial y segmentación, qué cóctel, ¿no? Es un cóctel bastante complicado. Quiero empezar con una frase de un escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, que hizo 2001 Odisea del Espacio, hizo un montón de cosas de ciencia ficción. Y él tiene una frase que bastante citada, que es: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y yo creo que describe bastante bien lo que nos está pasando con estos temas de inteligencia artificial, esta época de algoritmos, ¿no? En el cual empiezan a pasar cosas, uno ve los autos que se manejan solos, ve cosas que pasan y uno dice, wow, ahí hay magia, ¿no? Hay un poco de, no sabemos si es un tema tecnológico o si está Harry Potter resolviendo lo que pasa atrás. El año pasado, en el IAB Now, yo hice una presentación en la cual hablé de un tema que tiene algo que ver con esto, que es crowdsourcing. En crowdsourcing pasa un poco esto, por ahí al revés. En realidad uno piensa que tiene una tecnología, uno pide un servicio tecnológico, no sé, reconocer una imagen, hacer análisis de sentimientos, y en realidad atrás no hay una tecnología, sino que lo que hay es una cantidad de gente, mucha gente, resolviendo una tarea pequeñita. Y esas tareas pequeñitas se juntan y resuelven un problema más grande, como por ejemplo análisis de sentimiento, ¿no? Pero hay seres humanos resolviendo eso. Una de las primeras plataformas para gestionar crowdsourcing fue el Mechanical Turk de Amazon. Amazon hizo esta plataforma para poder resolver estos temas de crowdsourcing. Y el nombre Mechanical Turk es bastante interesante, tiene una historia atrás. Viene del siglo XVIII. A fines del siglo XVIII estaban muy de moda los autómatas a cuerda, ¿no? Se daba cuerda y había bailarinas, había algunos bastante complejos. Y había uno en particular que era el Mechanical Turk. El Mechanical Turk era un turco con su turbante, como los turcos que, digamos, la visión europea de lo que eran los turcos del siglo XVIII, y jugaba al ajedrez. Le daban cuerda y jugaba bastante bien al ajedrez. De hecho, después, si quieren ver la historia, es bastante larga. De hecho, jugó con Napoleón. Hay toda una historia de cómo fue eso. Esta es una reconstrucción. Lo del lado izquierdo es una reconstrucción del Mechanical Turk que está en un museo. Lo de la derecha es un diagrama de la época. Y cuando terminaba de jugar al ajedrez, abrían la puertita y se veía funcionando un mecanismo de relojería, que era lo que hacía jugar al ajedrez. Bueno, la realidad es que adentro de la puerta del otro lado del mecanismo había una persona, un enano muy pequeñito, que era el que movía realmente las piezas, ¿no? Entonces, otro ejemplo más de crowdsourcing primitivo, ¿no? De un ser humano dando la impresión de que estaba resolviendo la tecnología y de cómo a veces entender qué es lo que está atrás, qué es lo que está dentro de la puertita es importante. Y eso es un poco lo que quisiera hacer yo hoy en este rato que vamos a compartir, que es abrir la puertita de la tecnología, y para eso abrir la puertita en el caso de Netflix, para mirar algunas cosas adentro, debajo del capó, digamos, en el caso de Netflix. Y para eso vamos a ir con un ejemplo casi histórico en Netflix, que es el Netflix Prize. Yo no sé si oyeron hablar del premio Netflix, es algo por ahí un poco antiguo ya. Hace bastante tiempo Netflix quiso mejorar su algoritmo de recomendación. ¿Sí? La gente ponía un rating a las películas que iba viendo o a las series que le gustaban. Y en función con esos datos, Netflix nos recomendaba nuevas series y nuevas películas. En algún momento ellos querían mejorar el algoritmo, veían que era algo muy importante, y dijeron, en vez de poner un equipo, contratar gente que se ponga a trabajar, vamos a hacer una competencia. Vamos a anonimizar los datos, le sacamos los nombres de nuestros clientes, ponemos a disposición del mundo estos grupos tan riquísimos de datos, realmente esta base tan rica para poder investigar, y
aquel que no, un poco una frase del estilo oriental, aquel que logre mejorar el algoritmo que tenemos hoy de recomendación en un 10%, se va a llevar $1 millón. Eso quiere decir que yo me tengo que quedar con algunos datos, Netflix se quedó con algunos datos para poder verificar esa mejora, esa mejoría, para poder ver si efectivamente los que estaban participando lograban mejorar el algoritmo o no. Y el resto de los datos los ponía a disposición de los que se inscribieron. Entonces la gente se inscribieron grupos de todo el mundo. Los datos disponibles eran esos que están ahí arriba, más o menos 100 millones de datos. Y yo les dejo pensar si esto fue buen negocio para Netflix o no. Tuvieron algo así como 2.500 equipos. Los equipos eran en promedio de 5 personas. Entre ellos, la gente que más sabía del tema en todo el mundo. Grupos de profesores del MIT, de Stanford, grupos que trabajaban en estos temas en otras empresas que trabajan ya en inteligencia artificial. Y, bueno, trabajaron durante 9 meses en resolver este problema. Entonces, una de las preguntas es, ¿por qué empezaron con lo de recomendaciones? ¿No? Porque uno podría decir, ¿por qué ese es el problema a resolver? ¿Por qué eligieron empezar con el tema de los ratings y recomendar? Y para eso voy a ahora citar una frase de alguien de Netflix, allá por el 2013, en una conferencia que se llama KubeCon en San Francisco. Javier Ametrain presentó, digamos, usó como slide, como idea, moto de la presentación, "Everything's a recommendation". Y esa era un poco la visión que planteaban. Todo es una recomendación. Hay dos cosas interesantes en esta slide, digamos, en esta imagen. Por un lado, "Everything's a recommendation" como visión de por qué las recomendaciones son importantes. Y en segundo lugar, que en el 2013 Netflix tenía ya un cargo que era director de ingeniería de algoritmos. Yo pregunto a las empresas de ustedes, ¿cuántos tienen un director de ingeniería de algoritmos? La verdad que ¿no? Es algo que una visión bastante de largo plazo de qué es lo que hacía falta. Y vamos a volver un segundo sobre eso después. Bueno, no quiero perder mucho tiempo más con la competencia esta. Siguió la competencia. Tenían un leaderboard, en el leaderboard iban poniendo quién ganaba, quién perdía, cada uno podía subir una solución por día como máximo, esa solución se evaluaba y se decía cómo había quedado, y cuando cierra teníamos dos grupos, Bellcore, Pragmatic Chaos y The Ensemble, que llegaron, si ustedes se fijan, con exactamente el mismo puntaje y exactamente la misma mejora sobre el algoritmo de Netflix, ¿no? 10.06, es decir, apenas un poquito más del 10% lo mejoraron. Con 4 decimales el mismo puntaje, pero uno entregó el algoritmo a las 6:18 y el otro 6:38, por esos 20 minutos se llevaron el $1 millón. Ahí lo tenemos a Reed Hastings al costadito, entregándole a las 6 personas de Bellcore Pragmatic Chaos el $1 millón que se llevaron por 20 minutos, de ser más rápidos en 20 minutos. Entonces ahora volvemos al presente y vamos a ver cuál es el tema hoy en el que podemos aplicar o qué es lo que está pasando hoy con respecto a estos temas de cómo recomendar, de cómo analizar los datos y poder automáticamente producir recomendaciones o llenar lugares. Y hoy hay un tema que es el artwork. Esto es cómo se vería la pantalla de Netflix sin artwork. ¿Sí? Ustedes agarran Netflix, le sacan el artwork, queda algo así. Es bastante feo, ¿no? Es decir, hoy ya no tenemos más las estrellitas. Hoy el artwork juega un rol importante. Entonces hay que elegir qué poner ahí. Y para eso vamos a hacer un jueguito. ¿Sí? Ahí teníamos Stranger Things. Y lo que le voy a pedir es, miren, y me digan cuál es la imagen correcta que tenemos que poner en ese rectángulo, en ese lugar. ¿Está? ¿Quién vota por la primera, algo de la primera columna? Pocos. De la segunda, un montón más. Tercera, vamos con la segunda. De la segunda, primera fila, segunda fila, tercera fila, primera fila. Entonces, el de arriba del medio sería la imagen a colocar, ¿sí? Sería la imagen correcta. Ahora, la verdad, ¿por qué es esa la imagen correcta?
decir, ustedes votaron, cada uno le gustó otra. Si ustedes están parados frente a esto, frente a esta pantalla, hay alguna imagen que les va a atraer más que otra. Y no necesariamente hay una correcta. Bueno, una de las cosas que dice la gente de Netflix con respecto a este problema, cuando plantean el problema, es nosotros no tenemos un producto, nosotros tenemos 100 millones de productos, que involucra la personalización de no solo de las recomendaciones, sino también de la visual. Forma parte del mismo combo, el mismo combo que personaliza el producto para cada uno. Entonces no pasa por elegir la mejor, pasa por elegir la mejor para la persona, pasa la que va a resultar más atractiva para la persona. Y ahora tenemos que ver cómo elegir la mejor para la persona y supongamos que tenemos diferentes opciones. Entonces acá les tengo dos casos. En el caso 1 tenemos Good Will Hunting, traducido en castellano como En busca de su destino, y del otro lado Pulp Fiction. Entonces, podríamos hacer el juego de vuelta, pero vamos a hacerlo solo para este caso, ¿no? Para el primer caso de Good Will Hunting. ¿A quiénes les gusta más la de arriba? ¿Y quién es la de abajo? Ay, bastante parejo. No digo mitad, pero bastante parejo. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Cómo puedo saber, sin preguntarles, cuál les va a gustar más? ¿Cuál les va a resultar lo suficientemente atractiva como para que quieran hacer clic ahí y ir a ver esa película? Entonces, hay una opción que es la siguiente. Si yo tengo gente a la cual le gustan mucho las comedias, y está entusiasmado con la comedia, perdón, con comedias románticas, la de arriba primero, comedias románticas, bueno, una imagen romántica seguramente le va a resultar más atractiva. Si yo tengo a alguien que le gustan las comedias, bueno, una imagen en la cual aparece un actor reconocido de comedias y que da idea de que esto es en realidad una comedia, le va a resultar más atractiva. Entonces puedo, mirando el pasado de la persona, tomar esos datos y, en función de esta regla, decir cuál sería recomendable. Otra opción es decir, para el lado derecho, por actor. Si yo vi muchas películas con Uma Thurman, y bueno, voy a preferir el cartelito de Uma Thurman, y si yo soy un fanático de Travolta, y bueno, por ahí mejor poner un artwork con Travolta. Ahora, ustedes se imaginan dos cosas de esto. Primero, la gente no tiene, digamos, estos casos son pocos. No es que uno miró 60 películas con Travolta y ninguna con Uma Thurman. Entonces, ¿cómo hago para...? Estas reglas son muy difíciles de derivar y la mayoría de los casos están en el medio. No son ni travoltianos ni turmianos. Están en el medio y tienen de las dos cosas y por ahí tienen una combinación. Les gusta alguna comedia, alguna... Entonces, ¿cómo hago para resolver esto? ¿Derivo 100 millones de reglas? Eso no es muy factible, no es muy viable. Entonces, hay dos cosas que pasan para resolver este tipo de problemas. En primer lugar, no se pueden derivar reglas. Yo no puedo trabajar con reglas. La época de las reglas terminó. Yo tengo que dejar que los datos hablen, ver qué me dicen los datos, y en muchos de los casos yo no voy a poder explicar claramente por qué para esa persona la mejor imagen es esa. Pero voy a tener una buena pista que va a estar resuelta a través de un algoritmo que me va a decir que la mejor imagen es esa. Y por otro lado, yo no puedo elegir una imagen para la persona. ¿Por qué? Porque la persona cambia, porque yo puedo no estar seguro de lo que le estoy mostrando y quiero experimentar y ver si hay otras opciones que mejoran su participación y que son más, que causan más sentimiento y que por lo tanto la persona se acerque más al tema. Entonces yo necesito aprender, necesito seguir aprendiendo. Esto no termina, no paro en un lugar y digo, ya está, ya encontré la mejor imagen. Para mostrar un poquito cómo es esto por adentro, a mí lo que me gustaría es contarles un caso en el cual yo trabajé, porque me parece más interesante contar cosas en las cuales además tengo el dominio técnico y la experiencia de haber participado. El caso que les voy a contar es de un CRM. Un CRM es un sistema en el cual se guardan los datos de relación con clientes y ventas. Entonces cuando uno tiene un prospect, todos los datos que va teniendo en la relación con el cliente los guarda en estos sistemas que se llaman CRMs. Y en particular, este trabajo fue para una empresa que se llama Spiro, que es un CRM con base en Boston, que es muy interesante porque ellos venden un CRM y lo que dicen es, nosotros queremos que los CRMs desaparezcan, nosotros creemos que tienen que desaparecer. ¿Por qué? Porque la gente de ventas y la gente que hace relación con el cliente no le gusta cargar datos. ¿Sí? Habla con el cliente, le manda un mail, qué sé yo, pero no quiere estar después cargando. Hablé con el cliente y le dije. Entonces, Spiro lo que hace es guarda los datos. Cuando uno llama por teléfono, automáticamente conserva los datos de esa llamada. Cuando uno manda un mail, conserva los datos del mail, etcétera, etcétera.
y solo, digamos, es ubicuo. En algún momento solo va a guardar todos esos datos. Y el trabajo que me tocó hacer con ellos fue una recomendación. ¿Qué quiere decir una recomendación? Para la gente que estaba trabajando, recomendar la mejor próxima acción. Entonces pongámosle que yo tengo el historial que está ahí arriba, tengo 3 oportunidades con las cuales trabajé, ¿sí? Con las cuales yo soy un vendedor, estuve llamando, estuve mandando mails, y en la primera me fue bien, hice una llamada por teléfono, mandé 3 mails, mandé un mensajito, hice una demo, un mail más y terminó bien. ¿Sí? Terminó bien quiere decir que me terminó comprando, por ejemplo, en este caso, ¿no? En el segundo ejemplo, mandé un mail, hice 4 llamadas, mandé un mail, 3 llamadas, mandé un mail, terminó mal. Y finalmente otra oportunidad que terminó bien. Entonces lo que yo quisiera es usar esa información para extraer la mejor práctica, de tal manera de que en una oportunidad abierta en la cual mandé un mail, hice 2 llamadas e hice la demo, me diga cuál es la mejor próxima acción. Que aprenda del pasado y pueda recomendar una próxima acción. Bueno, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo resolver este tema? Otra vez uno pensaría en reglas, si después de una cantidad de mails, mandar las demos son importantes, qué sé yo, pero la verdad, lo mismo que antes, yo no puedo derivar miles o cientos de miles de reglas, tengo que hacerlo de otra manera. En este caso, la solución fue utilizar 2 redes neuronales, para los de ustedes que estén en tema y o que estén trabajando en temas técnicos, usamos unas redes que se llaman GRUs. GRUs, no por Gru el de villano favorito, sino son unas clases particulares de redes neuronales que lo que permiten es generar cosas. En general las redes se usan para clasificar, estas son redes que pueden generar nuevo contenido. Y usamos 2 porque una aprendía de los casos buenos y proponía la mejor acción más parecida a los casos buenos anteriores de la historia, y una red negativa que aprendía de los casos negativos y daba recomendaciones de qué no hacer. Entonces, la recomendación final era una combinación de las 2. ¿Se escucha mal, no? Sí. Hola. Bien. ¿Están ahí? Aló. Bueno, sigo por acá. Hola. Bueno. Entonces, la respuesta era una combinación de las 2 recomendaciones, digamos. Combinaba, buenísimo, gracias. Combinaba las dos propuestas, las 2 recomendaciones y daba una respuesta. Y uno acá se pregunta, bueno, pero ¿cómo sabemos qué es eso? ¿Cómo sabemos que es mejor esto tener 2 y no tener una sola, o tener 3, o en vez de tener una GRU tener otro tipo de redes? Es decir, ¿cómo se llega a este tipo de idea, a entender cuál es la mejor red? Y una cosa que está pasando y que nos pasó a nosotros, pasa en Netflix, pasa en todos lados, es que empieza a ser muy importante la selección de los algoritmos correctos. Antes, la verdad, hoy hablar de selección de personal es casi algo antiguo, ¿no? Es antiguo, ¿qué quiere decir? Un departamento de selección de personal, no sé si existe. Entonces, pero todas las organizaciones sabemos que tenemos que seleccionar personal. Y sabemos que tenemos que seleccionar proveedores. Tenemos varios proveedores y tenemos mecanismos para elegir el mejor proveedor para algo, para seleccionar con cuál nos quedamos, con cuál no. Entonces, tenemos métodos, estamos organizados para elegir proveedores, para elegir personal, pero no estamos preparados para elegir algoritmos. Ahora, la elección de qué algoritmo utilizar va a ser cada vez más importante. En muchos de los casos eso lo dejamos con una tarea técnica secundaria. Y no es una tarea técnica, ni es secundaria. No es técnica porque depende de parámetros de negocio, no depende de parámetros técnicos. ¿Qué algoritmo utilizar y por qué lo estoy utilizando? Entonces, vamos a tener que estar preparados para hacer mejores selecciones de algoritmos y estar preparados para hacer eso sistemáticamente y en forma, no solo en forma continua, sino como parte del negocio. Netflix propuso como parte de este trabajo en Artwork una forma nueva de seleccionar algoritmos.
Y yo, perdón, acá les tendría que haber preguntado cómo hacemos para seleccionar algoritmos para que todos griten al unísono test A/B, ¿sí? Lo primero que uno piensa es, bueno, tengo que hacer una selección de algo, hago un test A/B y pruebo las dos opciones y con el test A/B voy a tener información rica, relevante y real que me va a decir cuál de esos algoritmos es el mejor. Lo voy a estar probando en la práctica. Entonces, una de las cosas que Netflix propuso es cambiar la idea de test A/B y pasar a un modelo que se llama interleaving. Después les voy a contar por qué está en naranja el título. Entonces, la idea de interleaving es, si yo tengo dos algoritmos, por ejemplo el A y el B, que me dicen cuál es el orden en el cual la página de Netflix debería mostrarme a mí las imágenes para que yo haga una buena, digamos, con las recomendaciones hacia mí, y el orden de no solo el artwork elegido, sino también el orden en que me va a mostrar ese artwork, lo que yo hago es mezclar, en lugar de probar primero uno y después el otro, o probar uno con un grupo de gente y el otro con otro grupo de gente, lo que hago es mezclo las recomendaciones de tal manera que a mí me aparezcan una mezcla de las recomendaciones de ambos algoritmos. Y después el análisis se hace sobre esa mezcla, sobre ese entrelazado, ¿sí? Sobre ese entrelazado de los dos algoritmos. De esa manera, si yo elijo, por ejemplo, ver Rogue One, Netflix o digamos, el sistema de interleaving se va a dar cuenta de que yo estoy eligiendo una recomendación del B. Y va a decir, el B la está pegando porque recomendó algo que a Daniel le gustó. Después miro, no sé, Mindhunter, y va a decir, fantástico, no solo que la pegó una vez, sino que la pegó 2 veces. Bueno, el B parece que, por lo menos en este caso, es mejor. Entonces es una especie de test A/B hecho en simultáneo. Esta forma de trabajo de interleaving, que parece bastante sencillo, pero que requiere una metodología un poco distinta a lo que estábamos acostumbrados a trabajar, tiene una ventaja importante y es que reducen mucho el tiempo para entender cuál es el mejor algoritmo. Fíjense que la manera de explotarlo, la manera de utilizarlo, no es reemplazando test A/B con interleaving, sino que es como una etapa de filtrado previo. Entonces se trabaja primero se usa interleaving para elegir del conjunto de nuevas técnicas, nuevos algoritmos, nuevas ideas que surjan, un subconjunto que es el más probable que funcione bien, y recién cuando uno tiene ese pequeño subconjunto, trabaja haciendo un test A/B. Contra la forma tradicional de hacer test A/B sobre todos los algoritmos, que toma mucho más tiempo. La idea es reducir el tiempo que uno necesita para elegir un nuevo algoritmo. Otra de las ventajas de esta metodología de interleaving es que cuando uno guarda los datos, porque todos estamos guardando datos. Todos, seguramente ustedes les habrán dicho, bueno, hay que guardar todos los datos por las dudas. Guardemos todo, hagamos un data lake, hagamos esto, lo otro, guardemos y después vemos. Y no todos los estamos usando tan efectivamente. Una de las cosas que permite el interleaving es utilizar esos datos de una forma muy efectiva, porque así como yo me paro en el interleaving o en el test A/B, yo me paro y miro para el futuro y digo, bueno, pongo los algoritmos a funcionar y veo qué pasa, yo lo que puedo hacer si tengo todos los datos es darme vuelta y mirar hacia el pasado y decir, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera usado este algoritmo nuevo que se me ocurrió, esta técnica nueva que se me ocurrió, esta red neuronal que salió ahora y que es fantástica? La hubiera usado en el pasado y yo tengo todos los datos guardados. De estos 100 millones de usuarios, yo sé a cuáles les hubiera recomendado, esta red le hubiera recomendado exactamente lo que vieron. Fantástico. Entonces tengo un subconjunto en el cual es como si le hubiera recomendado la nueva red. ¿Y a ese grupo cómo le fue? ¿Le fue mejor que al resto? No. Entonces estoy haciendo un test A/B del pasado, lo cual es bastante interesante porque es algo que puedo hacer en el laboratorio, que no me toma tiempo de salir a producción, de implementar un test A/B y qué sé yo, y que puede dar resultados antes de salir que es lo que siempre queremos, ¿no? Queremos testear todo en el laboratorio antes de tener que estar poniendo las cosas y probando con los usuarios. Y yo les decía que por qué había puesto en naranja el tema de interleaving. Bueno, porque como Orange es el New Black, interleaving es el New A/B Test. Entonces, volviendo al título, Netflix y segmentación. Bueno, una cosa que podría decir Netflix es que no hay segmentación, que en realidad
hay 100 millones de segmentos, esos 100 millones de segmentos son únicos, son cosas totalmente personalizadas y que estamos reemplazando, o que están reemplazando, segmentación con personalización. Tal vez sea un poco exagerado, pero es claramente la línea, es la línea de lo que está pasando. Para eso necesitamos algoritmos que puedan resolver las cosas, porque 100 millones de casos a mano es imposible de hacer. Pero la verdad, a mí me gustaría ir, ya que estamos tirando, digamos así, ideas un poquito más voladas, a mí me gustaría ir un paso más allá y preguntar, ¿y no será que Netflix no está en el negocio de las películas, está en el negocio de las recomendaciones? Porque hoy recomienda películas, pero cuando aprende cómo recomendar, cuando aprende sobre los gustos de las personas, los gustos en entretenimiento, sobre sus horarios, sobre qué cosas los atraen, qué cosas no, no solo a nivel títulos, sino a nivel imágenes, a nivel artwork y a otras cosas, esa información, esa capacidad de recomendar, no va más allá de solo las películas, no puede extrapolarse a otros negocios, no es un negocio en sí mismo saber recomendar bien. Todas esas ideas, seguramente escuchan hablar alguna vez de Netflix y Consumer Science. Netflix publicó algunas cosas sobre los temas de Consumer Science, que en realidad es una idea que tomaron, que ya había empezado antes la gente de Capital One. Capital One es un banco que hace muchísimos años, bastante antes de Netflix, empezó con la idea de hacer pruebas y mejorar la idea básica del test A/B con algoritmos para encontrar estos casos extraños, estos casos maravillosos en los cuales podemos hacer recomendaciones personalizadas. Entonces, a mí me gustaría que se llevaran hoy de la charla dos cosas. ¿Sí? Hay dos ideas que para mí son importantes. La primera, el takeaway 1 es, tenemos todavía, quiero agregar la palabra todavía tenemos que seguir mirando adentro de la caja negra. No es lo mismo utilizar cualquier algoritmo, no es lo mismo utilizar un modelo que me traen de afuera. Los consumidores argentinos, la gente argentina, digamos, los usuarios, lo que sea, no se comportan de la misma manera que las personas de Finlandia. Y si traemos modelos importados, es muy posible que no funcionen exactamente igual de bien. Y no es lo mismo trabajar digamos, con todas las redes, con todos los mecanismos, con todos los algoritmos. Entender eso y hacer las preguntas justas para poder saber qué es lo que está pasando y hacer las preguntas justas del negocio, no desde la técnica, sigue siendo un valor fundamental. Y no solo eso, pasa a ser una capacidad muy importante de las organizaciones. Y el segundo takeaway es que esto va a implicar que durante un tiempo la gente de publicidad y la gente de tecnología tengamos que trabajar juntos y tengamos que trabajar cada vez más juntos. Esto no es por ahí algo muy, muy nuevo, pero hoy es clarísima esta tendencia. Es decir, ya no es algo que podemos plantear como una idea. Es algo que no solo que está pasando, sino que se va a profundizar mucho más. Y por lo tanto, una consecuencia de eso, que es menos, por lo menos menos mencionada explícitamente, es que necesitamos desarrollar un lenguaje común. No podemos tener lenguajes distintos. Y eso pasa mucho en el cual, si ustedes, digamos, juntan gente bien del palo de la publicidad, digamos, y gente tecnológica, les va a costar un tiempo encontrar un lenguaje común. Llaman a las cosas de distinta manera, no terminamos de hablar el mismo lenguaje y eso complica a veces la colaboración y el encontrar soluciones efectivas. Entonces, con esto voy cerrando. Me gustaría comentar una sola cosita más, que es un problema tradicional. Opa. Hola, hola. Hola. Un problema tradicional que es el de explorar versus mejorar. Yo comenté antes que es necesario mostrar más de una imagen a cada persona y seguir aprendiendo. Yo no puedo decir, ya aprendí, me paro acá y ya está. En algún momento, digamos, yo todo el tiempo tengo que estar aprendiendo nuevas cosas y para aprender nuevas cosas a veces tengo que ser menos que óptimo. Es decir, tengo que jugármela y a la persona que le venía mostrando las imágenes de Uma Thurman, porque le gustó Uma Thurman, en algún momento le tengo que mostrar una de Travolta a ver qué pasa. Porque si no, no aprendo y me quedo en un universo muy reducido. Esto pasaba al principio de todo con otra organización que también usa algoritmos de recomendación bastante elaborados, que es Spotify o Apple Music,
en los cuales al principio de todo los algoritmos de recomendación nos mantenían en un universo. Uno escuchaba 6 temas de jazz y toda la vida iba a recomendar jazz. Jamás le iba a recomendar otra cosa, no salía de ese mundo. Hoy la cosa cambió bastante justamente porque empezaron a usar estos nuevos algoritmos y se dieron cuenta de la necesidad de explorar y no solamente mejorar. Entonces, en este diagrama de acá lo que tenemos es abajo el eje del tiempo y acá todos los usuarios que tiene alguna de estas plataformas. Y A y B son, ABC, perdón, son diferentes algoritmos, por ejemplo, de recomendación de algo, o de recomendación de una película, de una canción, de un producto a comprar, de lo que ustedes quieran. Si yo estoy, digamos, trabajando de alguna manera normalmente con lo que yo les comenté ahora, voy a tener una etapa de juntar datos mientras estoy ya usando algún sistema, en este caso estoy usando el sistema A. Después desarrollo nuevos modelos, hago un interleaving y en ese caso pongo a probar los diferentes algoritmos, A, B, C en este caso. Una vez que elegí cuáles algoritmos son los finalistas, hago un test A-B, A y B en este caso, evalúo y finalmente pongo a funcionar el nuevo modelo, el mejor modelo, ¿no? Entonces yo encontré un modelo mejor B, pero tuve que pasar por todo esto hasta el momento de decidir utilizarlo en toda mi base de usuarios. Hay todo un momento en esto, que es lo que se llama regret, que es momentos en los cuales estoy siendo subóptimo. Estoy usando un algoritmo que no es el mejor. ¿Sí? Estoy usando A mientras junto datos, A mientras desarrollo el modelo, acá un poquito de B, pero poquito. Y todo esto estoy mostrando algo que no es lo mejor. Estoy siendo malo. Entonces una pregunta que uno se hace es, ¿no podría yo aplastar esto? ¿No puedo aplastarlo de tal manera de llegar lo más rápido posible, ser el primero que llega siempre con el mejor algoritmo en un momento cuando me doy cuenta de que esa solución es la mejor? ¿Cómo hago para aplastar todo eso? Y porque yo no puedo eliminar la exploración, tengo que estar permanentemente explorando. Y la respuesta a esto es una nueva familia de modelos y de técnicas que se están empezando a usar, que son los modelos real time, que son modelos que funcionan en tiempo real y permiten acortar muchísimo los tiempos de desarrollo y de evaluación de los nuevos modelos, que es lo que hoy nos está costando más. Evaluar qué modelo sirve y qué modelo sirve para cada persona. Entonces, si me invitan el año que viene al IAB, les voy a estar contando un poquito más de modelos online y de las cosas que están pasando. Y yo supongo que el año que viene además vamos a tener ya varias organizaciones trabajando con estos modelos online. Así que, si me invitan, allí estaré. Muchísimas gracias.